Estos son los moldes típicos para confeccionar bombones. Son de policarbonato, son moldes bien rígidos, resistentes, y si los cuidan bien, pueden durar toda una vida. Estos moldes vienen con distintos diseños y diferentes tamaños. Pueden realizar con ellos bombones más pequeños o menos profundos, o bombones más grandes con más relleno. Todo dependiendo del diseño del bombón. También hay moldes de silicona, que son más económicos, pero a veces son más difíciles de trabajar porque no son rígidos. Es importante que antes de comenzar a trabajar limpiemos bien el interior de los moldes. Para ello, con una toalla de papel y un poco de alcohol, vamos a ir limpiando el interior de cada cavidad con cuidado. Tenemos que asegurarnos que la superficie del molde quede bien limpia para que luego nuestros bombones puedan tener un buen brillo. Para poder trabajar bien el molde debe estar bien seco y no deben quedar residuos de alcohol. Luego de limpiarlos, reservamos para después. Para la ganache vamos a utilizar chocolate semiamargo picado bien fino para que se funda más rápido. Nata o crema de leche que vamos a calentar. Una vez que esté bien caliente, sin llegar a punto de ebullición, vertemos sobre el chocolate picado y dejamos reposar unos minutos para que se funda el chocolate. Luego, con un batidor de varillas, comenzamos a mezclar desde el centro hacia afuera hasta que se vaya tornando homogénea. De esta manera, la ganache deberá quedar bien brillosa. Para enriquecer un poco más esta ganache, le vamos a incorporar de a poco mantequilla cortada en cubos. E integraremos con movimientos circulares hasta que desaparezcan los pedacitos de mantequilla. Finalmente, incorporamos el cognac e integramos de igual manera. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. La ganache quedará lisa, brillante y corrediza. Vertemos en una manga pastelera, cerramos con un nudo y dejamos reposar en la nevera durante un par de horas. Ahora sí, pasamos al chocolate. Comenzaremos trabajando con chocolate semiamargo templado, que tendrá una temperatura de trabajo entre 31 y 32 grados centígrados. Para saber más sobre las técnicas de templado y para verlas en detalle, pueden ir a mi video de templado de chocolate. Les dejo el link aquí arriba y debajo en la descripción del video. Ahora nos enfocaremos en las técnicas para realizar los bombones. Vertemos el chocolate templado sobre el molde, de manera de asegurarnos de llenar todas las cavidades hasta arriba. Con una rasqueta, eliminamos el excedente de chocolate y comenzamos a vibrar el molde, dando golpecitos contra la mesada o mesa de trabajo para eliminar burbujas que pudieran quedar. Esto nos permitirá tener bombones bien formados sin burbujas que arruinen el diseño del bombón. Cuanto más intrincado es el diseño del bombón, cuanto más recovecos tenga, más difícil es copiar la forma y más probabilidades hay de encontrar burbujas en el bombón terminado. Una vez que ya vibramos lo suficiente, damos vuelta al molde sobre el bowl del chocolate templado y vaciamos las cavidades, dejando caer el chocolate mientras vamos golpeando suavemente el molde para ayudar a descargar. Esto nos formará la coquilla o cápsula de chocolate. Cuanto más fina nos pueda quedar esta capa, más delicado será el bombón. Limpiamos el excedente con la rasqueta. Y posicionamos el molde boca abajo para que siga descargando el exceso de chocolate que pudiese quedar. Y esperamos alrededor de unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, volvemos a tomar los moldes y veremos que hubo un excedente más. Limpiamos la superficie con una rasqueta para emparejar los bordes de los bombones y dejamos reposar hasta que veamos que el interior de los bombones
se torna opaco y haya terminado de secar. En este momento podemos comenzar a rellenar. Lo mejor para este procedimiento es tener los rellenos previamente colocados en una manga pastelera para poder rellenar de manera prolija. Rellenamos primero con la ganache que realizamos previamente. Rellenamos cada cavidad de manera pareja, dejando solo 1 o 2 milímetros de espesor sin rellenar. Pasamos la rasqueta para chequear que no hayan quedado puntas de ganache sobresaliendo del molde que podrían molestar luego al cerrar los bombones. Dejamos reposar unos minutos y mientras templamos el resto del chocolate para poder cerrar los bombones. Para este procedimiento vamos a verter chocolate templado por encima, intentando de rellenar cada hueco, vibrando el molde como antes para eliminar burbujas. Si vemos aparición de burbujas, volvemos a rellenar con un poco más de chocolate y vibramos nuevamente. Si estás comenzando a realizar bombones y esta parte te da miedo, o si no esperaste lo suficiente para que la ganache estuviera bien firme, podés dejar una ligera capa de chocolate por encima del molde y esperar unos minutos a que tome más consistencia. Esto hará que se genere una capa de chocolate firme en contacto con el bombón y cuando retires el exceso de chocolate no se te escape el relleno o bien no se pierda el chocolate de la cavidad. A veces cuando el chocolate no es tan corredizo, tiende a salirse cuando uno pasa la rasqueta para eliminar el excedente. Si no tienes problemas con el relleno o tienes un relleno más firme y el chocolate es más ligero de trabajar, luego de vibrar el molde eliminamos simplemente con la rasqueta el excedente de chocolate. Esperamos unos minutos y volvemos a rasquetear la superficie para que luego los bombones puedan salir con facilidad. Una vez hecho esto, dejaremos los moldes boca abajo y esperaremos hasta que estén listos para desmoldar. Si estamos en un área fresca, simplemente dejarlo secar a temperatura ambiente, que es lo mejor para el chocolate. ¿Cómo nos damos cuenta que están listos para desmoldarse? Cuando veamos los moldes, veremos cuando los bombones comienzan a desprenderse del molde. Esto puede llevar un tiempo dependiendo de la temperatura ambiente. Para agilizar el proceso, si estamos en un área cálida, podemos colocarlos en la nevera durante 15 minutos aproximadamente para ayudar a que el chocolate se retraiga del molde y así poder desmoldarlos. Para realizar los bombones macizos es mucho más sencillo el proceso. En este caso vamos a utilizar el molde de silicona que les mostré antes. Vertemos el chocolate templado por encima del molde y nos aseguramos de rellenar bien cada cavidad. Vibramos el molde para ayudar a sentar el chocolate y retiramos el exceso con una rasqueta. Limpiamos la superficie del molde y dejamos descansar hasta que el chocolate se haya secado por completo. Una vez que estén secos, solo quedará sacarlos del molde simplemente empujándolos. Los bombones de moldes de silicona también quedan con un brillo bonito. A veces quedan algunas burbujitas pequeñas, es más común en diseños como estos, más angulares y con líneas rectas. Finalmente vamos a liberar al resto de los bomboncitos. Para liberar los bombones de molde, con ayuda de un golpe seco con la mesa de trabajo, debería ser suficiente para liberarlos. Algunos irán cayendo por su cuenta. En las condiciones ideales de trabajo, sin humedad y a baja temperatura, los bombones se desprenden más rápido y suelen caer todos al mismo tiempo. Estos bombones los he realizado en condiciones bastante calurosas y con bastante humedad y sin aire acondicionado. Fue todo un reto, porque siempre intento que los bombones se sequen a temperatura ambiente, que es lo ideal. No me gusta tener que llevarlos a la nevera, pero bueno, en condiciones adversas funciona. Y así quedaron nuestros bombones, con un brillo espectacular y bien crocantes. ¿Qué estás esperando para hacerlos? Ideales para regalar en cualquier ocasión o bien para rellenar los huevos de Pascua. Vamos a cortarlos para ver cómo quedaron.
Un perfecto bombón debe tener las paredes no muy gruesas. De hecho, cuanto más finas las paredes del bombón, más delicado es y más relleno tenemos. Aquí se pueden ver las paredes bien finas del bombón de coñac, con el relleno bien cremoso en su interior. Y el bombón de dulce de leche, mucho más pequeño en espesor, bien delicado. Espero les guste, se animen y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.